Primero que nada, yo quiero preguntar, entre nosotros están los padres de algunos de los niños que el padre, la madre o los dos padres de algunos de los niños que vinieron al campo de verano. ¿Podría levantar su mano, por favor? Gracias a Dios. Gracias a Dios. Buenas tardes a todos los hermanos y las hermanas, a los amigos, a las familias aquí reunidas y a todos aquellos que nos acompañan en cualquier parte al otro lado de una pantalla. Reciban un cordial y fraternal saludo de parte mía en el nombre del Señor Jesucristo. Qué dicha enorme, hermanos, amigos, reunirnos para adorar a Dios juntos a una voz, pero sobre todo para permitir que la santa palabra viva de Dios nos escudriñe con gracia y que su verdad transformadora llegue a lo más profundo de nuestro ser, nos toque y nos cambie. ¿Puede usted decir amén a esto? Amén. Quiero comenzar haciéndole una pregunta muy honesta a cada uno de ustedes. Respóndanla para ustedes mismos, nadie habrá de juzgarles. ¿Alguna vez, en algún momento de su vida, ha experimentado en su interior que en apariencia todo está en orden y sin embargo siente que hay algo que falta, pero no puede explicar qué es? ¿Le ha pasado? Respóndaselo usted. A mí me pasó. Vivimos en una época y en un mundo lleno de exigencias y altas demandas. Levantarse temprano, cumplir todas las responsabilidades diarias, los pendientes del trabajo, resolver los problemas familiares, pagar las cuentas y así cumplir con lo que todos alrededor esperan de nosotros. Y al siguiente día, comenzar de nuevo. Aún así, muchos no lo logran. Pero en la mayoría queda una sensación de insatisfacción, de incomodidad espiritual, una que ninguna actividad humana logra calmar por completo. Corremos de un lado para otro, buscamos urgentemente, pero no sabemos qué. No podemos admitir el cansancio físico ni el cansancio del alma, porque el mundo dice que debemos cargar con todo sobre nuestros hombros sin flaquear y sin quejarnos. Y nos hemos tenido que construir fachadas, una bonita vista exterior. Salimos al mundo con una sonrisa perfecta, ensayada a cumplir. Pero al final del día, cuando nos quedamos solos con nuestro pensamiento, esto regularmente pasa por las noches, esa sensación de vacío, esa sensación vuelve con fuerza. Es una sed que no se quita con el éxito profesional, no se quita con el reconocimiento de otros, no se quita con aplausos, ni se quita con dinero, ni con la posesión de muchos bienes. En el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versos del 1 al 10, encontramos la historia de Zaqueo, un hombre que económicamente lo tenía todo absolutamente. Ahí sería algo así como el jefe del SAT, pero de la iniciativa privada. Dice que era el jefe de los que cobraban los impuestos ahí en la ciudad. Pero eso era un derecho concesionado que ellos tenían del Imperio Romano, que no querían meterse
impuestos recaudadores, ustedes deben de darme esta cantidad, es la expectativa que yo tengo para recaudar de esta ciudad, todo con un criterio arbitrario. Y entonces estas personas que no recibían salario a causa de hacer ese trabajo, pues ellos podían cargar los impuestos a su antojo, porque estaban apoyados. Lo que les ofrecía el Imperio Romano, además de esa concesión, era el apoyo del ejército para cobrar. Bueno, era un hombre muy rico, pero ese hombre muy rico se desmoronaba por dentro. Zaqueo era el jefe de los cobradores de impuestos de Jericó, una ciudad próspera por el tránsito de mercancías susceptibles a ser grabadas con impuestos que pasaban por ahí, incluso turística, porque por su ubicación muchas personas transitaban por ahí como parada obligatoria rumbo a otros destinos a donde se dirigieran. Zaqueo no era un funcionario menor. Él estaba por encima de los recaudadores de los impuestos y los entregaba personalmente a los romanos. Era rico e influyente, tenía una posición muy privilegiada, tenía un cargo de autoridad, muchos recursos materiales, influencia y apoyo militar. Tenía su futuro asegurado, sin carencias aparentemente. Ante los ojos de muchos, Zaqueo era lo que llamaríamos un hombre exitoso, triunfó, estaba en la cima de la montaña, tenía libertad financiera. Pero si leemos el texto con atención, veremos que Zaqueo era un hombre muy solo. Estaba marginado de la vida social y religiosa con los suyos, quienes lo consideraban un traidor y un pecador por servir al Imperio Romano que los oprimía. El alma de Zaqueo estaba hambrienta de una verdadera paz y una verdadera redención. Ni el éxito profesional, ni las monedas de oro podían llenar el vacío espiritual que había en Zaqueo, o compensar siquiera el rechazo de sus hermanos, su pueblo, ni su deshonra moral. Este cargo que él tenía como cobrador de impuestos, pues incurría en varios pecados. Por un lado, lo consideraban un traidor porque pues el judío estaba sirviendo a los intereses del Imperio Romano, que estaba ocupando y dominando al pueblo judío en ese momento. Por otro lado, estaba cobrando impuestos a su antojo, enriqueciéndose con una moneda que tenía la imagen del César, lo cual también era considerado como idolatría. Zaqueo estaba legalmente por los eruditos de la ley y los sacerdotes excluidos de la comunión religiosa, porque era un pecador. No sé si ustedes recuerdan cuando dice que las personas criticaban a Jesús porque se reunía con publicanos y pecadores. Los publicanos eran los cobradores de impuestos, y podemos ver claramente que en este caso publicanos y pecadores estaban en la misma categoría. Nada podía compensar este rechazo, no podía reunirse en el templo, ni tampoco tener ninguna convivencia social. Era algo así como una apestado, como un intocable. Zaqueo había ganado el mundo material, pero perdió su alma en el camino. En medio de su pesada rutina de poder y soledad, llegó a los oídos de Zaqueo la noticia de que Jesús podría pasar por su ciudad.
Sí, ese maestro tan famoso por sanar a los enfermos, recibir a los marginados y juzgarlos. Ese que apreciaba y que predicaba con autoridad un reino de amor y perdón, caminaría por las calles de Jericó. Y en ese momento, cuando esto pasa, ese hecho extraordinario registrado en las Escrituras, ese hecho que nos ocupa hasta el día de hoy, porque de la misma manera en que Jesús cruzó aquella calle de Jericó hace 2000 años, hoy desea cruzar el umbral exacto donde se encuentra tu corazón. Jesús quiere hacerlo. Las personas, todas, aunque no lo sepan, tienen una necesidad imperiosa de vencer las barreras que les impiden acercarse a Dios. El texto nos dice que Zaqueo quería ver quién era Jesús, pero no podía por causa de la multitud, porque era pequeño de estatura. Zaqueo era muy bajito, chaparrito diríamos nosotros. Quiero detenerme aquí un momento. Hermano querido, y tú, amigo, que nos visitas o nos escuchas el día de hoy, a veces la multitud se interpone entre Dios y nosotros. Pero ¿qué puede representar el día de hoy para nosotros la multitud que se interpone entre nosotros y Dios? Para algunos, la multitud pueden ser las preocupaciones del trabajo, el estrés económico constante, las exigencias de la vida acelerada de hoy que no nos dan tregua. Para otros puede ser prejuicios para acercarse a Dios que han acumulado a lo largo de los años. Pueden serlo también las heridas profundas que les han causado otras personas dentro o fuera de la iglesia. Puede serlo también la multitud, una cabeza que todo lo cuestiona para negarlo, sobre todo en las cuestiones de la fe, lo que se llama el escepticismo. Y para los creyentes, para los que nos consideramos sinceramente creyentes, puede ser estar tan ocupados con actividades de la iglesia que no tenemos tiempo de detenernos para contemplar el rostro de Dios en paz y en reposo. Zaqueo enfrentaba dos grandes problemas. Por un lado, la muchedumbre que lo estorbaba y no le permitía acercarse, empujándolo con desprecio hacia atrás. Y por otro lado, su propia baja estatura que le impedía ver sobre los hombros o las cabezas de los demás. Y yo pregunto, ¿cuántas veces no nos hemos sentido así nosotros? Pequeñitos y limitados ante nuestros enormes problemas. ¿Cuántas veces nos sentimos tan lejanos de Dios, en el último lugar de la fila, relegados por nuestra historia personal, por nuestras debilidades que nos hacen caer, o por nuestros pecados del pasado lejano o reciente? Esta historia nos enseña una verdad maravillosa sobre el corazón de alguien que deseaba un cambio genuino. El deseo de Zaqueo de ver a Jesús era mucho más grande que su orgullo personal, su estatus influyente, y aún más grande que su temor al ridículo público. ¿Qué hizo Zaqueo ante toda esta oposición? Zaqueo corrió y se adelantó a otro punto del recorrido por donde pasaría Jesús,
se trepó a un árbol, un sicómoro, dice la Biblia, para poder, aunque sea trepado de lo alto de un árbol desde las ramas, poder ver a lo lejos a Jesús. Qué imagen tan expresiva, qué imagen tan elocuente, conmovedora y al mismo tiempo humillante para un hombre de su investidura, un hombre rico, influyente, alto funcionario de la oficina de impuestos, levantándose sus vestidos, sus como túnicas que usaban en ese entonces, y corriendo en chanclas, corriendo con un chaparrito, levantándose el vestido, con chanclas, corriendo por las calles polvorosas de Jericó, y luego como un niño travieso, como podía, trepándose a las ramas de un árbol. Y todo para poder ver al Verbo encarnado de Dios. No le importó el qué dirán sus vecinos, no le importaron las burlas y críticas ni la desaprobación de la gente que lo observaba desde abajo. En su corazón solo había un anhelo santo: ver a Jesús. Hermanos, cuando una persona reconoce de verdad, genuinamente, su profunda necesidad de Dios, está dispuesta a dejar a un lado su orgullo, las máscaras sociales, el qué dirán y el temor a los juicios y prejuicios humanos, con tal de tener un destello de la luz de la gracia divina. ¿Estás dispuesto hoy a superar las barreras de tu propio orgullo para encontrarte cara a cara con el Señor? Jesús siempre se detiene donde hay un corazón que tiene sed de Dios. Y aquí vamos al momento culminante de la historia, de la escena, el instante sagrado que fue capaz de convertir una vida ordinaria en un testimonio que permanece y sigue resonando fuerte hasta el día de hoy para nosotros. Dice el versículo 5 de Lucas 19: cuando Jesús llegó a aquel lugar, levantó los ojos y lo vio. No puedo imaginar la escena, pero detengámonos un momentito y con un poco de sensibilidad y de imaginación tratemos de ver esta imagen. Jesús, el Maestro, está caminando por las calles de Jericó y lo rodea una multitud ruidosa, vibrante. Las personas lo aclaman, le hacen infinidad de peticiones, todas al mismo tiempo. Se empujan entre ellos y hay niños corriendo y riendo alrededor de él, niños así. Y sus detractores, los líderes religiosos y los maestros de la ley, lo veían a la distancia, con recelo, como esperando encontrarlo en alguna falta para acusarlo. Jesús era el centro de toda la atención. Sin embargo, en medio de aquel bullicio, aquel escándalo, donde todos querían que Jesús los atendiera y esperaban que les hiciera un milagro, ocurrió algo maravilloso, hermanos. Un hecho tan revelador, tan íntimo, tan personal de Jesús hacia alguien. Jesús
Ahí donde toda la gente venían como locos y empujándose, Jesús se paró en seco. Jesús detuvo su marcha. Interrumpió su caminar. No siguió avanzando con la multitud. Con calma, levantó su mirada y fijó sus ojos en lo alto de un árbol. Y entonces dijo unas palabras que debieron sacudir a Zaqueo, y resonando en todo su ser como un trueno, le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo me hospede en tu casa. Y en ese momento del encuentro, ¿qué hizo Jesús? Jesús no le reprochó su pasado turbio. Jesús no sacó una lista para reclamarle por todos sus pecados ahí delante del público. Jesús tampoco lo recriminó por los cobros injustos para enriquecerse a costa de los demás que hacía el pueblo. Jesús puso su mirada en él y lo llamó por su nombre propio: Zaqueo. Imagínense, un hombre al que todos se referían como despectivamente, como el publicano, el ladrón, el traidor, ese hombre desleal a su pueblo. A ese hombre Jesús lo miró directamente, y no con una mirada de reproche ni de reprobación, sino con una mirada llena de amor. Y le repito, lo llamó por su nombre. Querido amigo, querido hermano, Dios te conoce hoy. Jesús no había estado antes en ese pueblo. Sin embargo, él le llamó por su nombre. No importan los títulos despectivos que otros te hayan puesto a lo largo de tu vida, ni tampoco las etiquetas que tú mismo te hayas impuesto para autoprotegerte. Recuerdo que había alguien que me molestaba mucho de niño, refiriéndose a mí con algún adjetivo que no me gustaba. Y terminé yo diciéndomelo a mí mismo y riéndome, de manera que cuando alguien me molestara, no me molestaba. A veces nos autoimponemos etiquetas, y nos hacemos a la idea, etiquetas de: soy un fracasado, no soy suficiente para la vida, soy un inútil, soy una mala persona, no merezco el amor ni la consideración de nadie, mucho menos de Dios. Todo me sale mal. Amigo, amiga, Jesús te conoce por tu nombre. Él conoce tu vida. Él sabe de cada pérdida que has sufrido, cada separación, rechazo. Él sabe de cada falta que has cometido con premeditación o por descuido. Y sin embargo, hoy Él se detiene frente al árbol
en el que has intentado refugiarte de las tormentas de la vida y te mira con amor. Pero ¿cómo reaccionó Zaqueo ante aquella inesperada e inmerecida muestra de amor? Zaqueo se bajó deprisa del árbol y recibió a Jesús lleno de alegría, con gozo, dice las Escrituras. La verdadera gracia de Dios no puede dejarnos intactos ni indiferentes. Un verdadero encuentro con Jesucristo siempre produce un cambio interior profundo que se refleja hacia afuera y cambia nuestras prioridades, nuestra conducta y nuestro trato hacia los demás. El ejemplo de Zaqueo es este: sacudido por esta inmerecida muestra del amor de Dios, cuando se baja, porque el Señor le dice a él que nadie lo tomaba en cuenta, el Señor Jesús lo llama por su nombre, le dice: baja, porque yo voy a quedarme en tu casa contigo. Y la reacción de Zaqueo fue pararse frente al Señor y ahí delante de todos dijo: Señor, la mitad de mis bienes la doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo por cuadruplicado. Solamente la mirada y la voz de Dios llamándolo por su nombre provocó en él un profundo deseo de restituir todo lo que había dañado. Y ese es el fruto auténtico, una prueba palpable de la salvación, de la obra del Espíritu Santo en el corazón del hombre. La salvación, hermano, no se trata de cumplir reglas frías para aparentar piedad, ni de cumplir con una religión hueca, sea la que sea, para calmar la conciencia temporalmente. La salvación se trata de un corazón transformado por el perdón, que decide por su propia voluntad enderezar su camino, reparar el daño causado en el pasado y entregar la vida al servicio de la justicia y el amor sacrificial. La salvación entró a casa de Zaqueo porque el dueño le abrió las puertas a Jesús sin reservas. Hermanos y amigos, Mirra, ¿podrías pasar al piano, por favor? Mirra, ¿podrías pasar al piano, por favor? Hermanos y amigos, no seamos como el hombre que dedicó muchos años de su vida y su esfuerzo a construir una casa imponente y hermosa que despertara la admiración de todos los que pasaran por ahí cuando la vieran. Esa casa era una joya de la arquitectura, tenía los acabados más finos y pulidos, adentro tenía los muebles más caros y todos los elementos que pudieran hacer de esa propiedad la más vistosa, hermosa y elegante de este mundo. Fue tanto el afán de ese hombre en construirla que se olvidó de conectarse a la red eléctrica, al gas y a la red hidráulica. Esa
maravilla de la construcción, era inútil e inhabitable, porque aunque durante el día fuera muy hermosa su vista, durante la noche, sin energía eléctrica, gas ni agua, no era más que un lugar oscuro y frío, incapaz de darle comodidad y habitación a una persona. Esa hermosa construcción no era más que una obra disfuncional con una linda apariencia, pero incapaz de servir al propósito para el que construyó una casa, y más aún este hombre que construyó una mansión, un palacio. Pero oscuro, vacío de vida y frío en su interior. En esta tarde, Jesús te está mirando directamente a los ojos y me está mirando a mí también, con esa mirada compasiva que no condena, que redime y que levanta y te llama por tu nombre propio. Yo no sé cómo te llamas: Luis, Carlos, José, Alicia, Adriana, Sergio. Y te dice que no tienes por qué seguir cargando solo con tus vacíos existenciales. Hace unos días tuve una conversación con un joven que veía la vida, decía que qué sentido tenía esforzarse, qué sentido tenía procurarse una vida de provecho, qué sentido tenía guardarse y cuidarse para vivir una vida piadosa y honesta para Dios, si el mundo se iba a acabar en el 2030. La verdad es que el mundo tiene una capacidad increíble de regeneración, pero pues muchas redes sociales, canales de YouTube, gentes de Instagram y todo eso, que buscan likes y audiencia, algo que fue propuesto más o menos creo que en el año 2015 con una buena intención. Era algo que yo le diría una cartita a Santa Claus, se juntaron los países para decir que pues las personas necesitaban, los empleados, los obreros necesitan condiciones justas para trabajar y salarios más elevados, y que debíamos de cuidar el agua, no tirar basura, en fin, propósitos nobles y buenos, porque si no, pues nos íbamos a acabar el mundo. Pero esto se deformó en una bola de teorías conspirativas y todo, y esas cosas que para nosotros queremos vivir un poco más nos parecen tan sencillas de detectar el engaño, pues a nuestros jóvenes los influencian y los desesperanza. Pero Él te llama por tu nombre. No sigas cargando solo con tus culpas de ayer, o con ese desgaste invisible que nadie puede notar más que tú. Y si hoy deseas
tu vocación y tu llamado de entregarle tu vida a Jesús. Si quieres reconsagrarlo, confirmarlo, puedes hacerlo. Pero si tú no tienes idea de lo que se trata y quieres abrir las puertas de tu corazón a Jesús para experimentar por ti mismo el perdón genuino de Dios, la paz profunda que sobrepasa todo entendimiento y la vida nueva que solo Él es capaz de otorgar, te invito a hacer un acto muy sencillo, pero de consecuencias eternas. Ahí donde estás, entrégale tus cargas al Señor. Y les invito a todos a cerrar sus ojos, inclinar su rostro. Y les invito a todos a hacer esta oración conmigo. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, repita conmigo: Señor Dios Todopoderoso, reconozco delante de ti que te necesito con urgencia. Reconozco que a lo largo de mi camino he tratado de llenar los vacíos de mi alma por mis propios medios. Y hoy comprendo que mi espíritu tiene sed de tu presencia viva. Señor, te pido perdón por todas mis faltas, por mis errores y por mi orgullo. Creo con todo mi corazón que Jesucristo entregó su vida en la cruz por mí y que resucitó al tercer día para darme la vida eterna. Hoy, tal y como estoy ahora, con mis debilidades, mis dudas y mis cargas, abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y mi único Salvador. Toma mi vida entera, guíame con tu mano bondadosa y escribe mi nombre en tu libro, en el libro de la vida. En el bendito nombre de Jesús. Amén. ¿Alguien hizo esta oración o una oración? Esta oración por primera vez. Está bien. Y quiero decirte, a ti que tienes cargas, que tienes inquietudes, que tienes temores, que tienes dudas, en este lugar estamos con los brazos abiertos para recibirte y darte un abrazo cálido en el amor de Cristo, con la disposición de siempre orar por ti. Dios les bendiga.